Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. La verdad que es muy bueno ver tanto interés en este tema, que venimos trabajando allá hace bastante, varias instituciones, tanto INEA como UCID. Y la idea de hoy es tratar de mostrarles el área más práctica de todo esto que estamos mirando, que es tan complejo como desde la genética de los microorganismos del suelo hasta cómo se mueve el agua, darles la mirada más práctica y la mirada que nosotros vemos o queremos promover se use a nivel de campo y a nivel comercial. Ahora sí. Bueno, creo que lo que es la salud del suelo quedó bastante definido ya en charlas anteriores. Lo que me gustaría destacar es esta idea de que la salud del suelo viene como un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se da por dos motivos principales. El primero es empezar a entender el suelo como un ecosistema vivo. Ya no pensamos más como el suelo como un simple proveedor de nutrientes y de agua, sino que es algo vivo y que de por sí tiene un valor, y este valor va bastante más allá de lo que es la clásica, la clásica provisión de alimentos, sino que también cumple otras funciones que son esenciales para toda la sociedad. Y hablar de salud de suelo, el término surge un montón a través de la idea del marketing del suelo. Para el 2050, 7 de cada 10 personas van a vivir en las ciudades. Esto quiere decir que el consumidor está cada vez más alejado de donde se produce la comida. Y hay una responsabilidad también que nace desde el agro de darle valor a lo que nosotros hacemos más allá de dar el alimento. Y darle valor desde el punto de vista de que conservar los suelos tiene un costo para el productor y ese costo tiene que pagarlo alguien. Entonces hay un gran marketing atrás del logo de salud de suelo y del logo de una salud, del cual es un poco también lo que estamos hablando hoy. Entonces, el cambio de paradigma viene por dos lados. El suelo es algo vivo y además el suelo provee muchos servicios. El desafío, que es enorme, es que nosotros medir esas funciones, que son más de una, es extremadamente complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de medir algún indicador que logre reflejar esas funciones y esos procesos. Y estos indicadores no son solamente químicos, como lo que es el abordaje más tradicional que nosotros hacemos a los suelos, sino que también son biológicos y son físicos. Y lo más complejo todavía es que no actúan por separado, sino que es la compleja interacción entre todas estas piecitas que se van uniendo lo que le da al suelo la capacidad de funcionar. Bueno, tuve un problema con las animaciones, así que pido disculpas, que hay un montón de información. Pero lo que quería dar es un ejemplo práctico de esto, desde el punto de vista de algo que ustedes hacen a diario, que es el manejo del nitrógeno, por ejemplo. Tenemos un suelo saludable tiene una gran cantidad de nitrógeno orgánico, tiene raíces que crecen en profundidad, tiene muchos microorganismos. Y por el otro lado tenemos un suelo degradado, donde hay menos nitrógeno, menos raíces, menos microorganismos. Entonces, en realidad, el cambio de paradigma viene como a decirnos que medir el nitrato en suelo no va a reflejar toda esta complejidad de procesos y que necesitamos mejores herramientas para lograr esto. Y esto en realidad es lo que hace un agrónomo, ¿no? Un agrónomo más o menos sabe cómo va a venir el clima, más o menos conoce la chacra, y el desafío está en realmente generar herramientas para poder manejar los suelos desde una perspectiva más holística. Y esto se puede gracias a, bueno, esto se me destalló todo, bueno. Se puede gracias a que hoy tenemos más información, tenemos modelos de simulación, podemos usar imágenes satelitales para ver el clima, como fue la semana pasada en todo el Uruguay, y eso nos va a ir permitiendo generar nuevas herramientas. Entonces, ¿qué es un suelo saludable? Un suelo saludable es aquel que sus propiedades físicas, químicas y biológicas están en equilibrio, de manera que este suelo puede funcionar de manera adecuada. Y la mirada de la salud del suelo lo que promueve es una mirada integral, y eso debería decir acá. Así que si ven estas letras rarísimas, les pido disculpas porque no sé qué pasó. No lo logramos solucionar. Bueno, el primer desafío es entonces qué medimos. Hoy se mencionaron varios indicadores, y en el que medimos, INEA tiene un abordaje que es para la investigación por un lado y otro que es hacia los productores. Y hoy voy a hablar
¿De qué indicadores estamos nosotros intentando promover para extender su uso a nivel comercial? Los indicadores clásicos se están quedando sumamente cortos para reflejar toda esta complejidad de problemas que veíamos en estas fotos de acá, que son problemas que se ven en las chacras bastante frecuentemente. Suelos encostrados, raíces que no logran crecer en profundidad, estructura laminar, falta de macroorganismos y mesoorganismos en el suelo. Sin embargo, acá tengo un ejemplo de un experimento de largo plazo que tenemos en la estanzuela, donde tenemos soja continua que creció durante 15 años con y sin cultivo de cobertura. En la foto, nomás, esto es previo a la siembra de la soja, se ve a simple vista, bueno, la calidad de la imagen no es la mejor, pero se ve a simple vista la diferencia en este suelo. Y cuando nosotros vamos y medimos el paquete de indicadores que más comúnmente tenemos disponible para analizar en laboratorios, vemos que no hay diferencias significativas. No cambió el pH, no cambió la SIC, no cambió el carbono orgánico total. Entonces, en realidad, sabemos que los indicadores están quedando cortos. Inclusive el carbono, que es el indicador estrella de salud de suelo, que ya lo mencionamos varias veces hoy, es un excelente indicador, pero cambia muy lento en el tiempo. Si nosotros vemos un cambio en carbono total, seguramente ya estemos un poco tarde para reaccionar. Necesitamos indicadores que reaccionen más rápido. Principalmente en nuestros suelos que son pesados, que son vertisoles, brunosoles, cambia muy lento el carbono. Entonces, si queremos monitorear un indicador y monitoreamos carbono, cuando veamos el cambio vamos a estar un poco tarde. Entonces estamos tratando en INIA de proponer un conjunto de indicadores para monitorear la salud del suelo. Estamos partiendo de la base de la evaluación que propone Cornell, porque es el primer laboratorio en el mundo que está promoviendo una visión integral que se pueda usar a nivel comercial. El paquete de indicadores físicos, voy a ir un poco rápido porque ya me dijeron que estábamos bastante atrasados. A ver cómo. Incluyen la estabilidad de agregados, este es para mí el indicador estrella, es mi favorito, lejos, que lo que hace es mide cuál es la capacidad de cada agregado del suelo de mantener su forma cuando hay un estrés. El estrés es lluvia, el estrés es tráfico, el estrés es pisoteo animal, y entonces se asocia a todo lo que es, todas las propiedades de movimiento de agua, de nutrientes, de enraizamiento, son reflejadas por este indicador. Como mostraba hoy Eduardo, el suelo es 50% poros, 50% materiales inorgánicos y orgánicos, ¿no? A mí me gusta pensar que el suelo es una casa y que todas las actividades de las casas pasan adentro de las habitaciones, no en las paredes. Entonces, si nosotros derrumbamos las paredes, deja de haber actividad. Y eso es un poco lo que refleja la estabilidad de agregados. Luego tenemos el agua disponible, cuál es la capacidad del suelo de retener el agua. Es un indicador bastante poco sensible a los cambios asociados al uso, pero sí refleja muy bien diferencias entre suelos que son distintos inherentemente. La resistencia a la penetración, que seguramente todos lo conocen, se puede medir con penetrómetros de campo, tiene la ventaja que es una herramienta barata que se podría comprar cualquier productor y medirlo y tener un dato en el momento. Y nos permite identificar muy bien capas compactadas de suelo en profundidad. Su única desventaja es que depende mucho del contenido de agua, entonces cuando lo interpreto tengo que considerar eso y ser consciente de que si el suelo está más seco, va a estar más duro y no necesariamente es asociado a manejo o degradación. Otra serie de indicadores que estamos promoviendo un montón es la evaluación visual de la estructura del suelo. Estamos generando una cartilla que lo que permite es ir con una pala al campo y mirar un pan de suelo mediante distintas pautas para ir caracterizando paso a paso cómo es esa estructura. Acá tengo una foto como para mostrar un ejemplo de lo que es un suelo. Cuanto más alto es el valor, más degradado está, cuanto más bajo, menos degradado. Hay cosas que visualmente se ven muy claras y que es simplemente agarrar práctica, ir con una pala y mirarlas y podemos diagnosticar un montón de problemas que podemos tener a nivel de campo. Acá se ve, por ejemplo, agregados grandes que no tienen raíces dentro de los agregados, que se quiebran en caras rectas.
versus agregados pequeños que son tan redonditos, que tienen raíces creciendo tanto adentro como afuera. Eso es claros síntomas de deterioro. Esto es un alambrado versus una chacra, y se puede ver, si van con una pala y miran un área que saben que está bien versus una chacra, este tipo de cosas se empiezan a ver y es una manera de ir diagnosticando problemas. El ver poros y ver raíces y ver lombrices, empezar realmente a mirar es uno de los desafíos que tenemos para el manejo integral de los suelos. Indicadores biológicos, estamos, por supuesto, la materia orgánica sigue siendo la estrella, el carbono orgánico, porque se asocia a todos los demás indicadores biológicos. De nuevo, cambia lento. Porque cambia lento, estamos también mirando algunas fracciones que son más lábiles, que responden más rápido a los cambios, como es el POXI, que es el carbono que se oxida con permanganatos, es una técnica, pero que muestra mucho más, es como una fracción de carbono que responde más rápido al manejo. Además, estamos mirando lo que es el nitrógeno en proteínas. El nitrógeno es una medida del nitrógeno que está rápidamente disponible para los microorganismos del suelo y para las plantas. Y la respiración microbiana, que nos da una idea de qué tanta biodiversidad, qué tantos microorganismos hay y qué tan activos están. Junto a esto también estamos mirando algunas enzimas microbianas específicas asociadas, por ejemplo, a la solubilización de fósforo, ureasas o similar. Todos estos indicadores tienen en común que son fáciles de determinar y que nosotros les vemos un gran potencial para que cualquier laboratorio comercial los pueda empezar a medir y a implementar. Y por eso es que les damos tanta importancia. Además de esto, en proyectos de investigación específicos miramos de todo, desde la relación hongos-bacterias, lo más sencillo, hasta el ADN de ellos de manera muy detallada. Pero para indicadores que nosotros creemos que rápidamente podríamos empezar a usar a nivel comercial son estos. Y bueno, y por supuesto, no nos estamos olvidando de los químicos. La mirada integral requiere que sigamos monitoreando pH, que sigamos monitoreando fósforo, nitrógeno, potasio. Hoy no hablo de ellos porque ya estamos, creo que todos ya sabemos más o menos cómo medirlos y cómo manejarlos. Bueno, perdón de nuevo por las letras. El segundo desafío es cómo interpretamos lo que medimos. Cuando hablamos de indicadores físicos y biológicos y hablamos de salud de suelo y queremos reflejar más de una función, no vamos a tener niveles críticos tan claros como si los hay para los nutrientes. Entonces el abordaje que tenemos que tener es distinto y en relación a esto nosotros estamos promoviendo el uso de brechas y nos gusta hablar de cuál es la brecha de salud de suelo. Así como tenemos brechas de rendimiento y brechas de carbono, podemos hablar de brechas de otros indicadores. ¿Cuál es el nivel que yo podría tener? ¿Cuál es el que tengo hoy en mi chacra? Y a partir de esas brechas nosotros podemos empezar a generar valores de referencia locales. Uno de los grandes desafíos, de acá de nuevo, es que todo lo asociado a lo biológico y también a lo físico tiene una gran variabilidad espacial, pero también temporal. El clima afecta muchísimo la actividad y la cantidad de microorganismos, y a veces más que el manejo. Entonces, estas referencias no van a ser estáticas, sino que van a ser dinámicas. Y eso también es como un cambio de cómo lo solemos, estamos acostumbrados a hacerlo y cómo lo vamos a tener que cambiar. Entonces tenemos que pensar en referencias que sean locales, que tengan un suelo que sea parecido intrínsecamente, naturalmente, pero además que va a ser dinámico. Y por eso es que por ahora y en el mediano o largo plazo no vamos a zafar de que cada vez que midamos un indicador de salud de suelo vamos a tener que medir una referencia. La referencia idealmente va a ser un campo natural, pero no cualquier campo natural, un campo natural sobrepastoreado, claramente no, sino un campo natural en buenas condiciones. O también sería muy válido decir una chacra buena versus una mala, pero siempre una referencia que ustedes conozcan y que sepan que es un suelo que está bien versus el que quieran comparar o analizar. Acá un ejemplo de los valores que estamos obteniendo, por ejemplo, para estabilidad de agregados. Tenemos brechas esperadas y a partir de esas brechas y de esas distribuciones normales, el desafío y lo que estamos tratando de construir es referencias específicas en función de la textura, por ejemplo, del suelo. Acá es un
triángulo textural, entonces vemos como suelos acá más arenosos, tienen naturalmente, que están esas isolíneas, naturalmente tienen menos contenido de carbono versus un suelo más arcilloso. Entonces el desafío, lo que estamos tratando de generar son referencias que consideren esta variabilidad natural de nuestros suelos. No va a ser como el caso de fósforo, que hay un valor crítico, sino que los valores de referencia van a ser dinámicos en función del cambio en el tipo de suelo. Y eso estamos construyendo un poco más avanzado para carbono, pero también para otros indicadores. Voy a pasar rápido porque ya veo que estamos bastante atrasados, pero no quería dejar de mostrarles algunos de los resultados que estamos teniendo en cuáles son los valores esperados de referencia de estos indicadores que estamos promoviendo. Ya tenemos para varios de ellos por lo menos una idea de en qué rango de variación estamos para cada indicador, que eso ya es un paso enorme a la hora de interpretar lo que se analiza. Ya sé también que hay laboratorios en Uruguay que están empezando a generar esta información. ¿Y cuál es la brecha esperada para varios de ellos? Esto además nos permite también a nosotros seguir filtrando en qué indicador es mejor que otro para distintos problemas o para distintas situaciones. Y lo mismo para biológicos. Pero lo que me parece más interesante es realmente empezar a ver cuál es la ganancia que tenemos como productores o como asesores de empezar a darles una mirada integral a la salud de los suelos. Esto es un gráfico de araña donde cada eje representa un indicador, la estabilidad de agregados, la proteína, la respiración. De afuera hacia adentro, lo que está más afuera es lo que está con una mejor condición de salud de suelo. El 0 es el centro y el 100 es lo de afuera, ¿no? Entonces, cada indicador lo relativizamos en un valor de 0 a 100, donde 0 es muy degradado y 100 es en muy buena condición. Lo primero que vemos es en verde, afuera, la referencia, la condición natural de nuestros suelos. Adentro tenemos un sistema mixto, agrícola-ganadero, luego un sistema lechero y por último un sistema de agricultura continua. Esto es promedio de varios sitios, pero son casi todos sitios experimentales, para que tengan una idea. Entonces, para mí, la primera ganancia de esta mirada integral de los suelos es realmente empezar a identificar cuál es la amenaza, cuál es el problema. Y yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, si le prestamos atención al indicador de resistencia a la penetración. La resistencia a la penetración parece estar bastante bien en todos los sistemas, pero en el sistema lechero es claramente el problema. Acá hay un tema de tener animales pisoteando y compactando que no está presente en sistemas agrícolas. En cambio, en los sistemas agrícolas parece que si tenemos agricultura continua, el problema está más asociado a la pérdida de estabilidad de agregados y a la pérdida de actividad de microorganismos. Entonces, realmente una mirada integral de los suelos nos va a permitir, primero que nada, identificar cuál es la amenaza. Y la amenaza cambia en los distintos sistemas y en los distintos manejos. Entonces, si nosotros nos seguimos quedando mirando una parte de la película, no vamos a tener la información necesaria para el manejo sustentable de nuestros sistemas. Y bueno, y en realidad esto era solamente más anecdótico, pero que es algo que ya sabemos, que es esto es cómo se asocia el promedio de todos estos indicadores con el rendimiento de los cultivos. Y las cosas que estamos viendo, bueno, soja no responde, pero todo el resto de los cultivos hay una clara respuesta positiva a la mejora de la salud de suelo. Y esto también lo han visto otros grupos acá en Uruguay, y claramente nuestras chacras están mostrando pérdidas de rendimiento asociadas a este deterioro de la salud de suelo. Esto hay que pasarlo. Y quiero ir un poquito más profundo en este tema de identificar las amenazas. Una de las cosas que vemos es que el agua disponible de los suelos no cambia, pero sí cambia la resistencia a la penetración, por ejemplo, ¿no? Que los suelos se están compactando. Nosotros sabemos que si esto fuera el contenido de agua del suelo, de menos agua a más agua, a medida que el suelo se seca, lo primero que pasa es que se queda más duro, ¿no? Se endurece, la resistencia a la compactación aumenta. Pero a medida que aumenta el contenido de agua, los poros se empiezan a llenar de agua y lo que falta es oxígeno.
el indicador más clásico para nosotros caracterizar un suelo y definir estrategias de riego, por ejemplo, es cuantificar el agua disponible. Y el agua disponible es esta que se encuentra entre el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo. Sin embargo, un suelo que está degradado, ¿qué pasa? El contenido de agua en el cual los poros tienen menos de 10% de aire, que es lo que limita la respiración de las raíces, empieza a estar más bajo que la capacidad de campo. Y en el otro extremo, a medida que el suelo se seca, primero limita la resistencia a la penetración, antes que el punto de marchitez permanente. Entonces, lo que pasa es que el intervalo hídrico óptimo, este contenido de agua óptimo para el crecimiento de las plantas, es más chico en suelos degradados que el agua disponible. Y esto es un poco más detallado, pero básicamente las dos líneas que están paralelas, que no cambian, son las que determinan el agua disponible, mientras que en rojo vemos cómo cambia el contenido de aire, de poros con aire, y la resistencia a la penetración a medida que el suelo se compacta. Entonces, si el suelo se compacta, baja enormemente el intervalo hídrico óptimo para las plantas. Entonces volvemos a esta necesidad de identificar amenazas para definir manejo, que es identificar que tenemos un problema de resistencia a la penetración para saber que tengo que ir en detalle a mirar cómo es el intervalo hídrico óptimo de mis suelos, principalmente en un sistema que es regado, ¿no? Entonces, tener estas herramientas empieza a ser fundamental para el manejo de los sistemas. Tengo que cambiar mi frecuencia y mi intensidad de riego si yo ya sé que parto de un suelo que tiene una degradación física. De manera similar, perdón que dé tanto foco en la física, pero me encanta, ¿qué pasa si el suelo está compactado? Si sé que hay un problema de degradación física. No es lo mismo una compactación que una pérdida de estabilidad de agregados. Ambos son degradación física, ambos quizás los veo como raíces que no crecen del todo bien, pero el manejo para corregir eso es bastante diferente. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero básicamente esta es la densidad aparente de un suelo al cual se le pasó Paraplow 2 meses antes de la siembra y medimos densidad aparente al momento de la siembra del cultivo de maíz. Y lo que vimos fue que esto es una relación 1 a 1 con y sin Paraplow. Básicamente no hay cambio en la densidad aparente en este suelo, porque lo que le había pasado a este suelo es que perdió estabilidad de agregados. Entonces, si yo tengo un suelo que tiene una degradación física, pero que esa degradación física es por pérdida de estabilidad de los agregados y lo laboreo, no corrijo el problema. Rápidamente, con cualquier lluvia, los agregados se vuelven a romper y se reacomodan nuevamente como pueden. De nuevo, diagnosticar bien cuál es el problema. Si mi problema de degradación física es estabilidad de agregados, lo que yo tengo que hacer, y lo decía un poco Eduardo hoy, es reactivar a los microorganismos, tener raíces, tener hongos y tener más actividad microbiana, que son en realidad los que forman los agregados del suelo. Y en base a eso, mucho de lo que estamos viendo es que gran parte de la construcción de suelos saludables se asocia a cuánto es el aporte de biomasa que nosotros le dejamos a los microorganismos para crecer. Son muchas variables, creo que los 3 pilares que se mencionaron hoy durante toda la jornada son claves: el laboreo, el residuo y la calidad del residuo. Lo que nosotros estamos viendo, de nuevo perdón por las letras, acá estamos viendo, este eje muestra el cambio en biomasa y este eje muestra el cambio en el índice de salud de suelo, que es el promedio de estos indicadores. Lo que vemos es que hay una relación lineal y que el 50% de los cambios en salud de suelo los explicamos por los cambios en biomasa. O sea, si yo quiero mejorar la salud de mi suelo, lo primero que tengo que hacer es aumentar la cantidad de biomasa que yo le dejo al suelo. Después, una vez que logro eso, que logro un aporte de biomasa determinado, podemos hablar de calidad, podemos hablar de ubicación y diversidad, pero lo primero es la cantidad. Y acá hay 2 mensajes claves, que si miramos esto está en toneladas. Estos valores son altísimos. Realmente generar un cambio de salud de suelo requiere un montón de materia seca. Entonces los cambios son lentos. Lo bueno es que son lentos
para degradar el suelo también lleva muchos años, pero mejorarlo también. Entonces eso es como el primer mensaje. Y bueno, y con este tipo de análisis y relaciones, lo que podemos hacer es empezar a diseñar secuencias y planificar nuestras secuencias tratando de maximizar la cantidad de biomasa que le ponemos al suelo. Acá tenemos, por ejemplo, en un sistema de soja continua, quizás nuestra primera estrategia sea reducir las brechas de rendimiento. Podemos generar luego de 12 años, esto es un escenario cualquiera, pero lo podríamos hacer con cualquier manejo. Podemos generar 25 capaz toneladas más de materia seca, reduciendo la brecha al máximo. Incorporando un cultivo de cobertura, ahí podemos generar un cambio en biomasa mucho más grande que se asocia entonces a una mejora esperada de la salud del suelo. Y el principal mensaje acá es que este cultivo de cobertura puede ser un cultivo de cobertura o puede ser un cultivo de servicio. Me gusta mucho que existe ese cambio de terminología. Si nosotros lo usamos como un cultivo de cobertura, lo sembramos y lo dejamos que no produzca mucho, cubrimos el suelo, disminuimos erosión, pero no logramos el aporte de biomasa necesario para ver un cambio en la salud del suelo. Si nosotros queremos que un cultivo de cobertura sea un cultivo de servicio, necesitamos que sea productivo, necesitamos fertilizarlo bien y tratarlo como un cultivo más. Bueno, acá son más ejemplos de más escenarios que podríamos trabajar, pero creo que con eso no quiero extenderme más. Las consideraciones finales y los mensajes que estamos tratando de promover son las variables químicas que medimos siempre no están reflejando la degradación de nuestros suelos. Es necesario transicionar a una mirada integral. Hay limitantes físicas y biológicas y se manejan distinto en función de qué son. Por eso es necesario realmente empezar a sumar un paquete de indicadores que nos permita un diagnóstico real de la situación. Primero, no laboremos, eso a menos que haya una huella demasiado marcada, por favor, evitar el laboreo. Pero el segundo paso es realmente tener aportes de biomasa en cantidad, primero, y calidad después, para promover suelos más saludables. Y con eso les agradezco y dejo mi mail por si hay preguntas.